A ver, veamos esta primera parte, muchachos. Ok. Veamos los antecedentes de la empresa y cómo las empresas han ido evolucionando a través del tiempo. En la edad prehistórica teníamos en realidad tres actividades, ¿no? Primordiales: la caza, la pesca y la agricultura. El ser humano era sedentarista. Ya durante la Edad Media, nosotros hemos entrado a un tipo de comercio feudalista, donde se veían clases sociales, gremios, organización de talleres artesanales. ¿Ok? Los cambios económicos han tenido principal preponderancia en la producción del carbón, que ha sido el principal combustible para el desarrollo humano. La agricultura, pero fíjense bien que nosotros tenemos acá la agricultura, pero la agricultura nosotros ya la explotábamos en la edad prehistórica. El comercio, el comercio estaba ya dentro de el ADN humano ya en la Edad Media. Pero acá nosotros en, en esta, en esta época, para el avance del ser humano, ya habíamos creado, ya habíamos creado de forma empírica las empresas, el nacimiento de las empresas. Entonces, los cambios sociales durante la Revolución Industrial, después de la Edad Media, han dado paso a los cambios económicos, a las innovaciones tecnológicas y a los cambios sociales. Como cambios económicos tenemos al carbón como la principal fuente de desarrollo humano y por lo tanto de desarrollo comercial. ¿Listo? Las innovaciones tecnológicas. Alguno de ustedes me dirá que hubo innovación tecnológica ya en la Edad Media. Sí, tienen toda la razón. Pero hubo innovación tecnológica, pero no explotada. ¿Ya? No nos olvidemos de Da Vinci. Entonces, estas innovaciones tecnológicas surgidas en la Edad Media han sido plasmadas en realidad en la tercera parte de nuestra historia, que es la Revolución Industrial. ¿Listo? Entonces, acá tenemos como innovaciones tecnológicas las máquinas de vapor, de las prensas hidráulicas, el teléfono, el automóvil, el avión, etc. Los cambios sociales dentro de la tercera etapa de desarrollo humano son que ya se han distinguido mucho más las clases sociales. ¿Listo? Altas, medias, las clases superiores, aristocracia, burguesía, pequeña, clases bajas, etc. Entonces, son estos los cambios que se han dado. Ahora bien, la doctrina económica de la CFID dice que la economía se basa en este concepto, que pugna por una política de no intervención del gobierno en los asuntos económicos y defiende el capitalismo, la libre competencia y las preferencias naturales. Si nosotros nos fijamos bien, este concepto más bien está definido o más bien, digamos que
retrata de alguna forma a una política neoliberal, no es social, a una política capitalista, ¿no ve? A una corriente capitalista. Ahora, ¿qué tiene de malo? Y yo quisiera que ustedes vayan viendo estos tres conceptos y luego discutamos acerca de qué tiene de malo y qué tiene de bueno cada uno de ellos. Y cuál sería el mejor para nuestra economía, para nuestra realidad, la realidad boliviana. Ahora, Adam Smith, ¿qué dice? Adam Smith ha sido el exponente más importante del capitalismo. Un discípulo más bien de la Zephyr. Adam Smith era escocés y él creía en el bienestar individual. Era el fundamento del poder de la nación y hizo una obra llamada La riqueza de las naciones. Si alguno de ustedes ha leído este texto, concordarán que Adam Smith es un ideólogo, es bastante idealista. ¿Listo? Ahora, la forma empírica de las empresas. Las personas trabajan en pequeños talleres. Fueron incrementando los empleados. El trabajo se repartía y se hacía en casa. Esta es la forma más rudimentaria en la que ha nacido la empresa. Y si nosotros volteamos la mirada hacia nuestro país, seguimos en esto, ¿no? Seguimos en esto. Las microempresas son empresas familiares, donde en sus talleres se reparten actividades, tareas, objetivos de cada uno de sus participantes, pero todos son familiares y todos tienen un objetivo en común. Y creo que esa es la característica radical, básica, de lo que es una empresa. ¿Qué beneficios trajo la revolución industrial? Primero que nada, ha dado paso a la industria, ¿no? A la automatización de los procesos, de muchos procesos, no de todos, de muchos procesos. Segundo, la población se incrementa en aquellos países industrializados. Tercero, esta clase social llamada burguesía logra estatus elevados sobre el propietario. ¿Ok? Entonces son esos beneficios, entre comillas, que trajo la revolución industrial. Vamos a ver entonces qué es la empresa. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Ningún. Bien. ¿Qué es la empresa? Es una entidad, es un ente integrado por el capital, es decir, recursos financieros y el trabajo. Son dos componentes que van a ser, que están presentes en la empresa. Estos dos componentes, estos dos factores, están dedicadas a las actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. ¿Listo? El fin con el que nace una empresa es poder obtener réditos. Estos réditos van a hacer que esta empresa, que este ente, esta persona jurídica, porque es una persona ya jurídica, ¿listo? Adquiera responsabilidad para con la sociedad y para con el Estado. Esto quisiera que entiendan muy bien. Nosotros tenemos, ustedes han estudiado, han visto en algún momento el Código de Comercio.
Y dentro del Código de Comercio, nosotros, la legislación boliviana más bien reconoce dos tipos de personas, las naturales y las jurídicas. Las naturales somos ustedes, soy yo, presto mis servicios, pero no tengo, busco obtener lucro, ¿listo? Pero no tengo dependientes para que presten el servicio a mi nombre. ¿Me entienden? Yo presto el servicio. Ahora, una persona jurídica es una persona que ha nacido para prestar servicios dentro de las actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Y aquí ustedes me van a decir, pero como licenciada se acaba de decir que ustedes está prestando servicios, está prestando servicios. Sí, pero yo, una persona jurídica puede ser que preste servicios, un ejemplo claro puede ser una consultora. Una consultora va a crear, tiene personal dependiente, ¿ya? Este personal dependiente son personas naturales unidas bajo un mismo techo con un mismo objetivo, que es el de lucrar. Pero estas personas naturales dependen de la persona jurídica. Esta persona jurídica nació ante las leyes y ante la sociedad con una constitución, con un objetivo, con una misión, con una visión, con una filosofía. Su objetivo es lucrar, por eso es empresa. A diferencia de las ONGs. De las ONGs nacen para prestar un servicio generalmente. ¿Listo? Las mercantiles pueden ser, ustedes me van a decir, ay, pero ¿cómo así diaconía? Diaconía es una ONG. Busca no lucrar, prestar un servicio mercantil a la sociedad, pero me cobra intereses, me van a decir muchos de ustedes. Sí, esos intereses van a ir a cubrir sus gastos de operación. Es decir, los gastos que insume esta empresa Diaconía o cualquier otra ONG para prestar ese servicio. No es que busquen lucrar. El otro lado de la moneda es un banco, cualquiera. Se constituye, es una persona jurídica que nace bajo una constitución, ¿listo? No me refiero a una CPE, a una acta de constitución, ¿ya? En donde adquiere un número de NIT, ¿listo? En la que tiene socios que van a poner, si ustedes quieren, capital financiero, dinero. ¿Para qué? Para que esos 100 pesos que ellos pongan en 2 o 3 meses les vayan a reeditar 30 bolivianos. ¿Me entienden? Entonces, este banco va a prestar sus servicios, presta sus servicios con fines de lucro. Entonces, los intereses de este banco van a tener que cubrir sus gastos operativos y además la otra parte que es los réditos financieros. ¿Se entiende bien entre persona natural y persona jurídica, chicos? ¿Se entiende la diferencia o no? Chicos, me han dejado en visto. Sí se entiende, licenciada. Gracias.
Ahora, ¿cuál es la clasificación de las empresas? Fíjense con lo que está en pantalla. ¿Ok? Se clasifican de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su finalidad, es decir, al objetivo, de acuerdo a su actividad económica, de acuerdo a la filosofía y valores que ésta tenga, de acuerdo a los objetivos que tenga. También se puede clasificar la empresa de acuerdo a su personalidad jurídica, de acuerdo a su función, de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo al régimen fiscal, Gracos, Picos, ¿no? De acuerdo a su constitución legal. Entonces tenemos un número bastante amplio de cómo las empresas pueden clasificarse. Ahora bien, ¿cómo se dividen las empresas? Es otra partecita, ¿no? Una empresa puede ser dividida en una microempresa, en una pequeña empresa, en una mediana o en una gran empresa. ¿Cuáles son las microempresas? Las microempresas son pequeños espacios y el número de empleados es de 1 a 30. Esas son las microempresas. ¿Listo? La pequeña empresa, su infraestructura es un poco más amplia y sus empleados son de 1 a 30 según el sector industrial. Ustedes me dirán, pero casi es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué? En una microempresa yo no necesito infraestructura propia. No necesito. ¿Ok? Puedo trabajar en una microempresa y, a ver, un ejemplo les voy a poner. No sé si han visto en las ferias dominicales, en las ferias que a veces hacen por la ciudad. Son microempresarios aquellas personas que, por ejemplo, están vendiendo productos de cosmética natural. ¿Por qué? Son 3 personas, una la que hace, qué sé yo, pues champús, la otra que hace cremas, no sé, pero no tienen una infraestructura propia. Cada una de ellas puede trabajar en su casa y pueden unirse. Una pequeña empresa. Esta pequeña empresa, el número de empleados es igual, puede ser de 1 a 30, pero o sea, cuentan con infraestructura. Puede ser no propia, puede ser alquilada, pero cuentan con un domicilio legal específico como persona jurídica. Una mediana empresa ya cuenta con 101 empleados a 500. Y una gran empresa, una empresa grande, ¿ya? Cuenta con infraestructura propia y el número de trabajadores es superior a 501 en el sector industrial. Ahora, por su finalidad, las empresas se clasifican en públicas, privadas y de servicios. Las públicas, ¿cuáles son? Pueden tener varias finalidades. En algunos casos se incursionó en la actividad empresarial. Es cierto, es cierto. Un ejemplo claro de una empresa pública, una empresa del Estado, es Entel, EMAPA, Carton Ball, Lácteos Ball, ¿no ve? Todas estas son empresas públicas. Deberían, ¿listo? Tener una utilidad sí o sí al final de la gestión. Sí o sí. ¿Ok? Las empresas, a ver, aquí me quiero detener un poquito porque después no quiero que tengan una laguna mental. Empresa es aquella entidad, es aquel ente económico que busca lucrar, busca obtener rédito. ¿Ok?
independientemente de la naturaleza de su capital, que puede ser privado o público, pero tiene que tener lucro, tiene que tener utilidad, sí o sí. Eso es empresa. Ahora, una entidad pública es otra cosa, es otra cosa. Las entidades públicas no han nacido para obtener lucro, ¿listo? Sino más bien han nacido para satisfacer necesidades de la sociedad con recursos del Estado. Entidad pública, ejemplo. A ver. Los ministerios. Todos los ministerios son entes públicos. El Ministerio de Educación presta servicios sobre educación primaria, secundaria y de educación superior de pregrado, ¿no? ¿Busca lucrar? No, presta servicios. Y todos los ministerios van a hacer eso. Por lo tanto, trabajan con un presupuesto específico, con partidas específicas. Y no van a generar estados financieros. Los entes públicos no generan estados financieros. Esto, lo más que van a generar es información financiera, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos generan información financiera presupuestaria. ¿Ok? Acerca de la ejecución de su presupuesto. Ahí muere. Entel tiene que generar utilidad. ¿Por qué? Porque está utilizando recursos del Estado con la promesa de que esos recursos le devuelvan al Estado más un plus. Ese plus se llama utilidad. ¿Ok? Todas las empresas tienen ese concepto, esa definición. O sea, es por eso que les denominamos empresas. Ahora bien, las empresas privadas. Su capital es de ciertas personas, de ciertos individuos que pusieron ese dinero para obtener réditos en un corto, mediano o largo plazo. Y las de servicios. Estas empresas de servicios otorgan una serie de servicios integrales a sus clientes, en donde se quiere que sus clientes queden 100% satisfechos. Esto con el deseo de regresar pronto. Veamos quiénes se acomodan. Por su actividad económica, las empresas se clasifican en extractivas, de transformación y de servicios. Las extractivas, toda la minería, todo lo que es extracción de recursos naturales. ¿Listo? Aquí también podríamos clasificar, tenemos privadas y tenemos públicas. Las de transformación, son aquellas que van a transformar esa materia prima en un producto final. ¿Ok? En un producto final. En el caso nuestro, en el caso nuestro, en el caso boliviano, una de transformación que tengamos. Una de transformación que tengamos. A ver, una que se pueda decir que es un éxito en el caso boliviano. Ay, no se me ocurre, muchachos, no se me ocurre. ¿Alguno de ustedes se les ocurre un caso de éxito boliviano? En Cochabamba. En Cochabamba nosotros, exportan tecnología, ¿no? Se exporta tecnología de Cochabamba. ¿A dónde? A Microsoft, ¿no? Ahí tenemos un holding donde se exporta. Un muy buen caso. Aunque más ese ejemplo creo que
se alinearía al caso de servicios, ¿no? Una de transformación que transforma, exportamos, importamos materia prima bruta. San Cristóbal es materia prima bruta, pertenece a la extractiva. Gas es materia prima bruta. A ver, ¿cuál, muchachos? Ayúdenme. ¿Cuál? Puede ser la de urea. Podría ser cuando empiece a vender ese producto al exterior. Podría ser. Podría ser. Pilandina podría ser, ¿no? La de transformación. Podría. Después, no creo, muchachos. No hay muchos casos de éxito, lamentablemente, en nuestro país. Las de servicio, el turismo, hoteles, restaurantes, agencias, viajes, hospitales, escuelas. Esas son las de servicios y aquí no están incluidas las universidades privadas, que deberían estar incluidas. Por su filosofía y por sus valores. Las mecanicistas, las orgánicas, las tradicionales, la filantrópica y la social. Las mecanicistas, si chequeamos un poquito el cuadro, pantalla, decimos que las mecanicistas están dadas por una jerarquía rígida, están centralizadas, todas las decisiones son centralizadas y las decisiones son tomadas en niveles superiores. Ustedes que ya han estudiado estructuras organizacionales se darán cuenta que esta responde a los militares, a los eclesiásticos, y fíjense cómo se mantiene en nuestro país este tipo de filosofía, ¿no? ¿Cómo se mantiene? La mayor parte de las empresas todavía tiene una filosofía, un valor mecanicista. Vayamos con las orgánicas, donde los cargos son continuamente definidos por interacción con otros individuos y tiene mayor confianza en las comunicaciones. A ver, dentro de este tipo de empresa, puedo decir que hay algunos bancos que son MIPES, que son pymes, no MIPES, que son pymes, que están trabajando con este tipo de filosofía y valores. Hay algunos bancos. Si ustedes en la próxima clase me dicen cuáles, vamos a poder conversar un poquito más acerca de esto. Las tradicionales, ¿no? Que son la empresa familiar, una organización cuyo capital accionario pertenece a una familia. Caso Televisa, TV Azteca, en nuestro caso boliviano, no sé si ha cerrado, tal vez no. Hay una panadería que era grande. Ay, chicocos, las confiterías Michelin, la confitería Dumbo, Proso, que son familiares. Después otra, a ver, cervecería. Creo que son esos casos de éxito. Hay bancos, sí, hay bancos también dentro de estas tradicionales, ¿no? Hay algunos bancos que si ustedes se ponen a averiguar un poquito también, hablamos la próxima clase. La filantrópica y social, que es el desembolso de riqueza por parte de un individuo con el acopio de fondos por parte de organizaciones no gubernamentales. En este caso entran todas las ONGs para el caso boliviano, ¿no? Por sus objetivos, tenemos que son lucrativas, no lucrativas, públicos, privadas, mixtos y extranjeras. En las lucrativas, obviamente, se espera tener rédito, obtener rédito. En las no lucrativas, no generan utilidades, buscan más bien el beneficio social.
En las públicas son las empresas creadas por el Estado y su capital es 100% del Estado. Las privadas son personas físicas y con capital propio. Las mixtas son formadas por el Estado y también por personas naturales. Y las extranjeras son empresas que cumplen con la legislación nacional, cuyo capital es 100% extranjero. Casos en nuestro país. En San Cristóbal es uno de los casos. Después, otro de los casos es Fancesa. No, Sobose, no Fancesa. Sobose es otro de los casos, ¿no? Por su constitución legal, son sociedades regulares o de derecho, son irregulares o de hecho. ¿Listo? Las sociedades regulares de derecho o de derecho se formalizan ante notario con un acta de constitución. Y este otro tipo de sociedades de hecho son empresas que no han pasado por las solemnidades ante notario, no tienen un acta de constitución, ¿listo? No figura su escritura pública y tampoco están inscritas en el registro de comercio. Por su nacionalidad pueden ser mexicanas, nacionales, bolivianas, etcétera, o extranjeras. Por su función o giro, comerciales, industriales, extractivas, transformación o de servicios. Ya hemos visto esto. Este cuadro es simplemente para mostrarles más en detalle. Las comerciales pueden ser mayoristas o minoristas. Y estas comerciales ofrecen a la sociedad productos terminados. ¿Ok? Las industriales se refieren a un establecimiento, una infraestructura bastante sólida, en donde existen muchas personas para la producción en serie de bienes de consumo. Caso, caso en industriales, las olleras, las arroceras, aceiteras en nuestro país, cementos, después también están las industriales. También están las que hacen las gaseosas. Las extractivas extraen del mar o la tierra los productos. En nuestro caso, minería y petrolera. Agrícolas, pesqueras y silvícolas. Fíjense bien que dentro de la actividad extractiva tenemos también la agrícola, la ganadera, pesquera y silvícolas. ¿Por qué será, muchachos? Y esa es una pregunta que les dejo para la próxima clase. ¿Por qué será? Las de transformación, aquella que modifica el producto original. ¿No? Las fábricas de calzado, los vestidos, los alimentos, etc. Y los de servicios sin concesión, concesionadas por el Estado, concesionadas no financieras. En este tema es el esfuerzo del hombre sin que el producto u objeto tenga naturaleza corpórea. Servicios, ¿cuáles son las de servicios en nuestro país? Bueno, se puede decir que son las de servicios en nuestro país absolutamente todas las entidades todas las empresas, más bien las empresas consultoras, sea del tipo que sea. Por su personalidad jurídica, una empresa se clasifica en sociedad de personas, capitales o mixtas. ¿Cuáles son las sociedades de personas? Sociedad de nombre colectivo, que se constituyen bajo una razón social, SAs, SRLs, etc. ¿Listo? Sociedad de capitales. Un ejemplo de este tipo es la sociedad anónima. Se constituye bajo una denominación social. Es una SRL donde la responsabilidad de los socios es limitada, mientras que en una sociedad de personas
tenemos una sociedad ilimitada o una sociedad solidaria. ¿Listo? Entonces son sociedades de personas y sociedad de capitales que son, hay que marcar muy bien la diferencia. Las sociedades mixtas, dentro de estas sociedades mixtas se constituyen bajo una razón social y se componen por una o varios socios comanditarios que pueden responder de forma subsidiaria, limitada, solidaria, limitada, etc. Por su infraestructura se refiere a aquellos elementos como maquinaria, equipo, construcciones que posee la empresa que son necesarios para su creación y funcionamiento. Industriales, extractivas, de transformación y de servicios son las que nosotros encontramos aquí. Por su régimen fiscal, que aquí entramos a lo que son impuestos, ¿no? Pueden ser consideradas personas naturales o jurídicas, cuando es persona natural dentro del régimen fiscal. Cuando cualquier persona que realice actividades empresariales no forme parte de una empresa, no tiene esa necesidad. ¿Listo? Entonces, estas empresas, este tipo de personas naturales, tienen obligaciones fiscales. Tienen, pero como personas naturales. La persona jurídica tienen, más bien son un grupo de personas que conforman una persona jurídica a una empresa. Por eso es que esta persona jurídica adquiere este derecho más bien y estas obligaciones frente a la sociedad. Ok, muchachos, creo que hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? Licenciada, una consultita sobre la pregunta que hizo de la parte de las extractivas. ¿Cuál era? Disculpe. ¿Cuáles son, para el caso boliviano, cuáles son las extractivas que vayan a entrar dentro de lo que es las actividades? A ver, déjame chequear. Tienen la actividad no solamente de extraer los recursos naturales, sino también los recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y silvícolas, ¿no ven? Entonces, vayamos a ver para el caso boliviano qué ejemplos nos podemos poner en este tipo de función por su giro, que son las extractivas. Ese. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ninguna. Esto se va a cortar cualquier momento. Recordarles que creo que ya han debido subir su prueba diagnóstico. ¿Listo? Y a la próxima clase vamos a retroalimentar las preguntas. Vamos a dar las respuestas y retroalimentar. ¿Ok? Entonces, si ustedes gustan, pueden salir de sala, no hay ningún problema. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hola, Hasta licenciada. luego, licenciada.
Hasta luego, muchachos. Luego dice. Hasta luego.